Stefan Zweig, maestro de la psicología y la emoción humanas, nos sumerge en un relato donde el deseo, la obsesión y la tragedia se entrelazan en una prosa intensa y melancólica. La estrella sobre el bosque nos presenta la historia de un humilde camarero que se enamora perdidamente de una mujer inalcanzable, llevándolo a un destino inevitable. A lo largo de estos capítulos, exploraremos los matices de su desesperación, el fuego de la pasión y la sombra del destino. Capítulo 1. Una mirada que enciende un alma. El crepúsculo se posaba sobre la ciudad con la delicadeza de un susurro, tiñendo el cielo de tonos ámbar y púrpura. La brisa de la tarde filtraba su aliento a través de los ventanales abiertos del gran hotel, donde el sonido de las copas brindando y el murmullo de los huéspedes dibujaban una melodía sutil de opulencia y abandono. Entre el ir y venir de los camareros, casi imperceptible en su uniforme inmaculado, se movía él. Nadie lo miraba, nadie reparaba en su existencia más allá de la funcionalidad de sus manos diligentes, de su presencia silenciosa que se deslizaba por la estancia con la destreza de quien ha aprendido a no existir a los ojos de aquellos a quienes sirve. En su interior, sin embargo, palpitaba una vida intensa, oculta tras la apariencia de sumisión y rutina. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Se encontraba en el rincón más apartado del salón, apenas iluminada por el tenue resplandor de las lámparas de cristal que pendían sobre la estancia. Su vestido, de un azul profundo, caía con la cadencia de un río en calma sobre su piel pálida. La luz rozaba su perfil con una dulzura que parecía esculpida por manos divinas. Sus ojos, dos estrellas errantes en un cielo de penumbras, se deslizaban con una indolencia majestuosa sobre las copas de champán y los rostros que la rodeaban, sin detenerse nunca demasiado en ninguno. Él sintió que el aire se volvía espeso en su garganta. Jamás en su vida, en sus días grises de órdenes y sumisión, había contemplado algo tan hermoso, tan absolutamente perfecto y lejano como aquella mujer. No era solo su belleza lo que lo paralizaba, sino el aura de inalcanzabilidad que la envolvía, el modo en que su mera presencia parecía situarla en un mundo distinto, donde él no tenía derecho a entrar. Se quedó petrificado, con la botella de vino en una mano y la servilleta en la otra, incapaz de apartar la vista. Era como si, en un solo instante, toda su existencia hubiera quedado reducida a aquella visión, a aquel primer y fatal encuentro con un destino que no sabía que ya estaba escrito. «Joven». La voz de un huésped lo sacudió de su trance. El vino no se va a servir solo. Se apresuró a llenar la copa con manos temblorosas, avergonzado por su descuido. Pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de él había cambiado. Algo que no podía explicar, pero que sentía con la certeza absoluta de quien ha sido alcanzado por una revelación. Desde aquel momento, su vida dejó de ser la misma. Su existencia, hasta entonces resignada a la monotonía de un destino servil, se volcó por entero en una adoración silenciosa, en una devoción secreta que lo consumiría sin remedio. Aquel fue el instante en que una simple mirada encendió un alma. Un incendio que nunca podría extinguirse sin reducirlo a cenizas. Capítulo 2. El brillo de lo inalcanzable. El tiempo se convirtió en un prisionero de la obsesión. Desde aquella primera noche, en la que su mirada quedó atrapada en la imagen de la condesa, el mundo que conocía empezó a desdibujarse. Lo que antes era solo una sucesión de días incoloros y noches insomnes, de órdenes dadas con frialdad y tareas cumplidas con mecánica resignación, ahora se llenó de un fulgor desconocido, de una ansiedad palpitante que se agitaba en su pecho como un pájaro desesperado por volar. Cada atardecer se vestía con la misma impecable pulcritud, pero ya no por costumbre, sino con el ansia secreta de verla otra vez. Se movía con la diligencia habitual, pero su mente ya no estaba atenta a las órdenes, sino a la espera de un solo instante, de una sola aparición que diera sentido a su noche. En el salón del hotel, entre las lámparas resplandecientes y las conversaciones vacías de la nobleza, sus ojos la buscaban, como un devoto que espera la revelación de su divinidad. Y cuando ella entraba, cuando el perfume de su presencia se esparcía por la estancia como una brisa etérea, todo su ser se estremecía. La condesa nunca llegaba con prisa. Su caminar era pausado, como si supiera que el mundo estaba destinado a esperar por ella. Su sonrisa, ligera y fugaz, apenas esbozada en los labios, se deslizaba por la sala como un secreto murmullo de dulzura que jamás llegaría a tocarle. Y él, desde su rincón de sombras, sentía que el universo se replegaba sobre ese único punto de luz, ella. No había osado hablarle, ni siquiera acercarse más de lo necesario. Su deber era servir, no ser visto.
Pero la adoración no necesita palabras, y en la soledad de su pensamiento, ella se convirtió en un ideal, en un símbolo de todo lo bello e imposible que alguna vez había soñado. Con el tiempo, aprendió sus gestos, sus costumbres, sus silencios. Sabía que prefería el vino blanco al tinto, que su mirada vagaba por la estancia cuando escuchaba música y que rara vez terminaba su copa, dejándola a medio vaciar con una indiferencia exquisita. Aprendió también que su risa era escasa, pero cuando llegaba, era un susurro cristalino que helaba su sangre y encendía su pecho. Pero no era solo la belleza de la condesa lo que lo ataba a su imagen como un condenado a sus cadenas. Era la distancia, la imposibilidad, la certeza de que ella nunca podría mirarlo de la manera en que él la miraba a ella. En ese abismo inquebrantable entre ambos, en esa separación impuesta por el destino y la sociedad, nacía la angustia y el anhelo que le robaban el sueño cada noche. Se convirtió en un hombre dividido. Durante el día, era el mismo camarero de siempre, el sirviente sin historia ni importancia que todos ignoraban. Pero en la noche, cuando ella aparecía, se convertía en algo más, en un adorador silencioso, en un testigo de su existencia, en un ser que vivía solo para esos instantes en que ella respiraba bajo el mismo techo que él. Hubo noches en las que, después de que la condesa se retirara a sus aposentos, él permanecía en el salón, contemplando la silla donde había estado sentada, la copa que había sostenido con su mano delicada. A veces, en la soledad del comedor vacío, se atrevía a tocar el cristal aún tibio de sus labios, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. No se atrevía a más. Sabía que un hombre como él jamás podría aspirar a cruzar siquiera una palabra con ella. Su amor era una estrella, brillante y hermosa, pero inalcanzable, colgada en un firmamento al que nunca podría llegar. Y sin embargo, cada noche esperaba. Porque a veces, cuando ella giraba levemente la cabeza, cuando su mirada vagaba sin rumbo por la sala y se detenía apenas un segundo en la suya, él sentía que todo su universo valía la pena. Era un solo instante. Un relámpago fugaz que quizás solo existía en su mente. Pero para él, era suficiente para seguir respirando. Capítulo 3. El secreto de la distancia. Las noches se deslizaban unas sobre otras como hojas arrancadas de un libro interminable. Para los huéspedes del hotel, cada jornada era una repetición de cenas exquisitas, conversaciones triviales y brindis sin verdadero sentido. Para él, en cambio, cada noche era una nueva herida y un nuevo milagro. Una herida porque el amor, cuando es imposible, quema como un hierro candente. Un milagro porque la sola presencia de la condesa hacía que su existencia adquiriera un significado que nunca antes había tenido. Desde aquel primer encuentro, algo dentro de él se había encendido con una intensidad que le aterraba. No era solo admiración, no era simple atracción, era una entrega total, un sacrificio silencioso de su propia voluntad en favor de un amor que jamás sería correspondido. No había osado hablarle, ni siquiera mirarla por más de un instante fugaz, pero la condesa se había convertido en su universo entero. Empezó a buscarla con disimulo, a anticipar su llegada. Descubrió que siempre entraba al salón a la misma hora, con la precisión de un reloj de arena invisible. También notó que, antes de aparecer, se detenía en la galería que daba al jardín, como si disfrutara del aire fresco antes de sumergirse en la frivolidad del gran comedor. Una noche, incapaz de resistir la tentación, se aventuró hasta la galería. El suelo de mármol reflejaba la luz tenue de los faroles, y el aroma de jazmín flotaba en el aire, mezclado con la humedad de la fuente cercana. Se quedó oculto tras una columna, esperando verla. Y entonces, su corazón se detuvo. Allí estaba ella, envuelta en la penumbra plateada de la luna, con el cabello suelto cayendo sobre su espalda. No parecía una mujer de este mundo, sino un ser hecho de sombra y luz, con la mirada perdida en el horizonte, más allá de la ciudad, más allá de todo lo que él podría alcanzar. ¿Qué pensaba en ese instante? ¿Era feliz? ¿Era tan inalcanzable en su alma como lo era en su posición? Se atrevió a dar un paso más, a inclinarse apenas para verla mejor, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba como un trueno en el silencio. Fue entonces cuando ella, sin previo aviso, giró levemente la cabeza, como si hubiese sentido su presencia. El pánico se apoderó de él. Se pegó contra la columna, conteniendo el aliento, sintiendo que su cuerpo entero temblaba. Si ella lo veía, si descubría que la espiaba, ¿qué sería de él? ¿Lo acusaría de insolencia? ¿Lo despreciaría? O, peor aún, simplemente lo ignoraría, demostrando que para ella no era más que aire?
Pero el momento pasó. La condesa volvió su vista al jardín, sin haberlo visto, o quizás sin haberle dado importancia. Y él, con el corazón aún desbocado, supo que acababa de cruzar una frontera peligrosa. Desde aquella noche, el deseo de verla dejó de ser solo una obsesión callada. Se convirtió en una necesidad, en un hambre que lo devoraba desde dentro. Se encontró deseando saber más de ella, escuchando las conversaciones de los huéspedes cuando pronunciaban su nombre, capturando fragmentos de información como un ladrón recolecta joyas. Supo que se llamaba Elena. Lena. El nombre rodaba en su mente como un eco interminable. No era un nombre cualquiera, no era una simple designación. Para él, era la llave de un mundo vedado, el umbral de un reino que nunca podría pisar. Pero no le bastaba con el nombre. Necesitaba más. Empezó a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Descubrió que, cuando creía que nadie la miraba, la condesa bajaba los hombros, como si llevara un peso invisible sobre ellos. Que su sonrisa, tan perfectamente calculada para los demás, a veces desaparecía en una expresión de melancolía insondable cuando creía estar sola. Una noche, después de que todos los huéspedes se hubieran retirado, la vio de nuevo en la galería, esta vez sentada en un banco de piedra, con los brazos cruzados sobre su regazo. No era la mujer de la alta sociedad, no era la condesa que todos admiraban y reverenciaban. Era simplemente una mujer solitaria, perdida en sus pensamientos. Y él, en ese instante, la amó aún más. No porque fuera inalcanzable, no porque su belleza lo deslumbrara, sino porque vio, por primera vez, un atisbo de fragilidad en ella. Porque comprendió que, a pesar de la distancia que los separaba, a pesar de los mundos distintos en los que vivían, había algo en ella que era tan humano como él mismo. Esa noche no durmió. Se quedó en su habitación oscura, con la mirada fija en el techo, repitiéndose una y otra vez que debía detenerse, que este sentimiento lo consumiría, que no había futuro en su amor. Pero era inútil. Porque ya no podía dejar de amarla. Porque, aunque ella nunca lo supiera, aunque jamás pronunciara su nombre, su alma le pertenecía por completo. Y en el fondo, lo que más temía no era que su amor nunca fuera correspondido. Lo que más temía era que, algún día, ella desapareciera de su mundo. Porque entonces, ¿qué le quedaría? Capítulo 4. Sombras en el crepúsculo. El tiempo, caprichoso en su andar, parecía detenerse en ciertos instantes y precipitarse en otros. Para él, cada día en el hotel se había convertido en un compás marcado por una única melodía, la espera. Esperar su llegada, esperar un gesto, una mirada fugaz, un roce accidental. Vivía atrapado entre el deseo y el miedo, entre la exaltación de su cercanía y la angustia de su lejanía. Desde aquel primer encuentro furtivo en la galería, había comprendido que el destino le había tendido una trampa cruel. Amar sin ser amado, admirar sin ser visto, anhelar sin esperanza. Pero, ¿cómo se lucha contra un sentimiento que crece como una enredadera enredándose al alma, ahogándolo todo con su dulce veneno? Cada noche, después de la cena, la condesa Elena se retiraba a sus aposentos con la misma elegancia con la que había llegado. Se despedía de los presentes con una leve inclinación de cabeza, dejando tras de sí una estela de perfume y silencio. Y él, sin fuerzas para apartarse de su sombra, la seguía con la mirada hasta que desaparecía en el pasillo de mármol que conducía a su habitación. Sin embargo, aquella noche, algo distinto ocurrió. El viento, que hasta entonces había sido una brisa serena, comenzó a rugir entre las columnas del hotel como una bestia inquieta. Las lámparas de gas titilaban, proyectando sombras vacilantes en los muros, y un murmullo se alzó entre los huéspedes. La tormenta se anunciaba con un lejano resplandor sobre las montañas, y el aire se impregnó de la densidad eléctrica del relámpago por venir. Él no tenía intención de retirarse. Algo en su interior le decía que esa noche sería diferente. Y no se equivocaba. Cuando la condesa salió del comedor, en lugar de dirigirse directamente a su habitación, tomó otro camino. Sus pasos, ligeros pero decididos, la llevaron hacia el ala menos transitada del hotel, un pasillo estrecho que conducía a la biblioteca. Él la observó con el corazón en un puño. ¿Qué hacía allí a esa hora? ¿Por qué se alejaba de los demás cuando la tormenta estaba a punto de estallar? Un impulso más fuerte que su razón lo llevó a seguirla. La biblioteca estaba en penumbra, iluminada apenas por una lámpara de aceite junto a un sillón de terciopelo. La condesa estaba de pie,
con la espalda recta y las manos enguantadas reposando sobre un libro abierto. No parecía leerlo, sino contemplarlo con una melancolía insondable. Él contuvo la respiración. No podía interrumpirla, no podía romper ese instante que parecía suspendido en una fragilidad inasible. Pero entonces, como si hubiese sentido su presencia, ella habló. No debería estar aquí. Su voz era suave, pero firme. No lo miró. Seguía con la vista fija en el libro, como si las palabras que pronunciaba no fueran dirigidas a alguien en particular, sino al aire, al vacío, a los propios fantasmas de su mente. Él sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Había sido descubierto. Lo siento, musitó, apenas encontrando su propia voz. Ella suspiró y cerró el libro con un movimiento pausado. Solo entonces giró el rostro hacia él, y en su mirada había algo que lo desarmó por completo. No era enfado, ni desdén, ni siquiera sorpresa. Era reconocimiento. Lleva noches observándome, dijo, con la más mínima insinuación de una sonrisa. Pensé que tarde o temprano se atrevería a seguirme. Él sintió que el corazón se le encogía. Su instinto le gritaba que debía disculparse, que debía dar media vuelta y marcharse antes de quedar expuesto. Pero su alma, esa alma que ya le pertenecía a ella sin remedio, le pedía que se quedara, que se aferrara a esa oportunidad única. No era mi intención molestarla, dijo, tratando de mantener la compostura. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirle que cada uno de sus gestos, cada uno de sus silencios, cada uno de sus suspiros le habían dado un propósito nuevo a su vida? La condesa lo observó en silencio durante un largo instante. Luego, con una suavidad casi etérea, se dejó caer en el sillón. ¿Sabe usted qué es lo que más me hastía de este lugar?, preguntó, jugueteando con el guante de su mano derecha. Él negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las apariencias, continuó ella. Todo es una representación, un teatro sin alma. Todos estos hombres con sus palabras calculadas, con sus cumplidos ensayados, con su deseo disfrazado de cortesía. Todo es tan predecible, tan vacío. Él sintió que la respiración se le aceleraba. Ella hablaba con una franqueza que no había esperado, como si de pronto él no fuera un extraño, sino alguien digno de escuchar su verdad. ¿Y usted?, preguntó ella de pronto, inclinando ligeramente la cabeza. ¿También me ha estado observando por los mismos motivos que ellos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante un instante, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Pero luego, como si algo dentro de él se rompiera en mil pedazos, encontró el valor de decir la verdad. No, susurró. No la he observado por deseo, sino por admiración. La condesa lo miró fijamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática. Admiración, repitió en un murmullo. El silencio se extendió entre ambos, roto solo por el lejano rumor del viento. Finalmente, ella se levantó con la misma elegancia con la que se había sentado. Se acercó a la lámpara y, con un leve soplo, la apagó. La biblioteca quedó sumida en sombras. Buenas noches, dijo con un tono apenas perceptible antes de desaparecer en la oscuridad. Él se quedó allí, en medio de la penumbra, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Sabía que algo había cambiado. Que aquella noche no era como las otras. Que su amor ya no era un secreto solo suyo. Y que, tal vez, solo tal vez, la condesa también había empezado a verlo a él. Capítulo 5. La confesión entre sombras. La noche avanzaba con la cadencia de un susurro inacabado, arrastrando consigo el eco de aquel encuentro en la biblioteca. Él había permanecido allí, en la penumbra, mucho después de que la condesa desapareciera por el pasillo. Su perfume, una estela apenas perceptible de jazmín y almizcle, todavía flotaba en el aire, enredándose en sus pensamientos como un espectro. Sabía que algo había cambiado. Que una puerta invisible se había entreabierto, aunque no pudiera ver lo que había al otro lado. Pero, ¿qué significaba aquello? Las horas pasaron sin tregua, y cuando el reloj de la torre marcó la medianoche con un tañido grave y solemne, el hotel entero parecía haberse sumido en un letargo profundo. Solo él permanecía despierto, prisionero de sus propios anhelos. Y entonces, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Un golpe seco en su puerta.
No un llamado brusco ni impaciente, sino un toque apenas audible, como si la sombra misma hubiese decidido buscarlo. Se levantó de inmediato, con el pulso acelerado. Cruzó la habitación en apenas 2 pasos y, con manos temblorosas, giró el pomo. Allí, en el umbral, de pie en la penumbra del pasillo, estaba ella. Condesa. Vestía una bata de satén color marfil, ceñida apenas con un lazo suelto en la cintura. Su cabello, que solía estar recogido con estricta elegancia, caía en ondas sueltas sobre sus hombros. Bajo la luz tenue del candelabro de la pared, sus ojos oscuros resplandecían con una intensidad insondable. Por un momento, ninguno de los dos habló. Se limitaron a observarse, como si aquel instante contuviera más palabras de las que jamás podrían pronunciarse. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Necesito hablar con usted». Él sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. «Por supuesto», logró decir, apartándose para dejarla pasar. La condesa cruzó el umbral con paso delicado y se adentró en la habitación. No parecía nerviosa ni temerosa, sino extrañamente resuelta. Él cerró la puerta con cautela y se volvió hacia ella, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. «He cometido un error», dijo entonces la condesa, con voz baja pero firme. «Un error del que no estoy segura si podré librarme». Él frunció el ceño, incapaz de ocultar su desconcierto. «No entiendo». La condesa dejó escapar un suspiro y se volvió hacia la ventana. Afuera, la tormenta había estallado por completo, y la lluvia golpeaba los cristales con furia. «Cuando vine aquí», comenzó a decir, sin mirarlo, «lo hice porque necesitaba alejarme. Porque había algo que no podía enfrentar». Hizo una pausa, como si cada palabra fuese un hilo frágil que corría el riesgo de romperse. Él avanzó un paso, con cautela. «¿De qué huye, condesa?» Ella esbozó una sonrisa amarga y desvió la mirada. «De un hombre», confesó. «Y de todo lo que él representa». El corazón de él se contrajo. «¿Un hombre?» «Sí. Un hombre que cree poseerme. Un hombre que ha escrito mi destino sin mi permiso». Su voz tenía un matiz de resentimiento y dolor apenas contenido. Él sintió que su propia respiración se volvía pesada. «¿Y qué pretende hacer?» La condesa lo miró entonces, y en sus ojos había algo más que tristeza. Había lucha. «No lo sé», susurró. «Pero lo que sí sé, es que esta noche no quiero pensar en él». La lluvia golpeó con más fuerza el cristal, como si el cielo mismo compartiera su tormento. Él sintió que su mundo entero pendía de un hilo. Nunca había estado tan cerca de ella, nunca había sentido su presencia con tanta intensidad. Un paso más, y la distancia entre ambos se reduciría a nada. Un paso más, y tal vez todo cambiaría para siempre. Pero entonces, en ese instante suspendido en la eternidad, la condesa hizo algo que lo dejó sin aliento. Tomó su mano. No con prisa, no con urgencia, sino con la delicadeza de quien entrega un secreto. Su piel era fría, pero su contacto ardía. Él sintió que todo su ser se estremecía ante aquel gesto inesperado. No podía hablar, no podía moverse. Solo podía mirarla y permitir que ese momento se grabara en su alma como una marca imborrable. «Dígame algo», susurró ella. Él tragó saliva, sintiendo que la voz se le ahogaba en la garganta. «Lo que usted quiera». La condesa inclinó la cabeza levemente y lo miró con una intensidad insondable. «¿Cree que hay cosas que están destinadas a suceder, aunque intentemos evitarlas?» Él sintió que su corazón latía con tal fuerza que parecía a punto de romperse. «Sí», respondió sin dudar. «Sí, lo creo». Ella sonrió, pero su sonrisa tenía un dejo de melancolía. «Entonces, tal vez yo también deba empezar a creerlo». Y con esas palabras, sin soltar su mano, la condesa cerró los ojos. La tormenta rugía afuera. Pero dentro de aquella habitación, un silencio cargado de significado lo envolvía todo. Y él supo, en lo más profundo de su alma, que esa noche era el comienzo de algo que ni siquiera la lluvia podría borrar. Capítulo 6. El secreto en la tormenta. La noche avanzaba inexorable, sumergiendo el mundo en su abrazo oscuro y silencioso. Afuera, la tormenta no cesaba. La lluvia golpeaba el ventanal como dedos desesperados buscando entrada, y los relámpagos iluminaban la estancia con resplandores fugaces, arrancando sombras fantasmales de los muebles antiguos.
Dentro de la habitación, el aire estaba cargado de un silencio tenso, denso, como si una verdad aún no revelada flotara entre ambos, esperando el momento exacto para manifestarse. Él no apartó la mirada de la condesa. Aún sentía la tibieza de su mano en la suya, una sensación que lo estremecía más que el frío de la tormenta. «Usted dijo que huía de un hombre», murmuró él, rompiendo el silencio. «Pero no me ha dicho su nombre». Ella esbozó una sonrisa amarga, casi imperceptible. ¿Le cambiaría saber su nombre? Tal vez. La condesa suspiró y apartó la mirada, fijándola en la ventana, como si en la oscuridad de la tormenta pudiera encontrar la respuesta que buscaba. Selama Alexander Volkov. El nombre se deslizó en la habitación como una maldición. Él frunció el ceño. Había oído ese nombre antes. Un hombre poderoso, de origen ruso, con una reputación envuelta en misterio y temor. Se decía que Volkov no era simplemente un aristócrata, sino algo más. Un espectro que operaba en las sombras, un hombre cuyos enemigos parecían desvanecerse sin dejar rastro. Volkov, repitió él, con voz grave. ¿Por qué huye de él? La condesa dejó escapar una risa sin alegría. Porque me pertenece. Esas palabras lo hirieron más de lo que quiso admitir. Nadie pertenece a nadie, dijo, con dureza. Ella lo miró con tristeza. En este mundo, eso no es cierto. Un trueno retumbó en la distancia, sacudiendo la ventana. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y cómo llegó a pertenecerle? La condesa se volvió hacia él, y por primera vez, su máscara de indiferencia se resquebrajó. Cuando era apenas una niña, mi padre contrajo una deuda con Volkov. Una deuda que jamás podría pagar. Volkov no es un hombre que perdone. Su paciencia es larga, pero su mano es implacable. Hizo una pausa y bajó la vista, como si las palabras que estaba por decir pesaran demasiado. El pago fue mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Él sintió que su corazón se apretaba en su pecho. ¿Cómo? A los 17 años fui prometida a él. No se trataba de amor, ni siquiera de deseo. Solo era una transacción. Una cifra en su cuenta. Los dedos de la condesa se aferraron al borde de su bata, como si el recuerdo mismo la hiriera. Durante años, acepté mi destino. Aprendí a sonreír en los bailes, a ser la esposa perfecta, a moverme en su mundo de opulencia y sombra sin hacer ruido. Pero un día, algo cambió. Él no podía apartar la mirada de ella. ¿Qué cambió? La condesa levantó la vista, y por un instante, sus ojos se iluminaron con algo más que tristeza. Me atreví a desear algo distinto. El peso de esas palabras cayó sobre él con la fuerza de una revelación. Por eso huyó. Ella asintió lentamente. Sí. Dejé San Petersburgo sin mirar atrás. Me escondí en París, luego en Viena, y finalmente aquí, en este hotel perdido en las montañas, creyendo que tal vez, solo tal vez, podría escapar de su sombra. El viento golpeó la ventana con furia, como si la tormenta respondiera a su historia. Él sintió su propia respiración entrecortada. ¿Y cree que la ha encontrado? La condesa apretó los labios. No lo sé. Pero si lo ha hecho, no se detendrá hasta llevarme de vuelta. El silencio volvió a caer entre ellos, más pesado que nunca. Él sintió una oleada de rabia arder en su interior. No conocía a Volkov personalmente, pero en su vida había aprendido a reconocer el peligro cuando lo veía. Y aquel hombre no era un simple aristócrata despechado. No dejaré que se la lleve. La condesa lo miró con una tristeza infinita. No tiene por qué involucrarse en esto. Él dio un paso hacia ella, con los ojos fijos en los suyos. Es demasiado tarde para eso. La condesa lo miró por un largo instante, como si buscara algo en su expresión. Algo que la convenciera de que sus palabras eran ciertas. Finalmente, cerró los ojos y exhaló lentamente. Entonces, temo que el peligro es ahora suyo también. En ese instante, un nuevo trueno sacudió el cielo. Y, como si el universo mismo respondiera a su conversación, un sonido rompió la quietud de la noche. Un golpe en la puerta. No un toque delicado. No un llamado cortés. Un golpe firme, seguro. Alguien estaba allí. Él sintió que la sangre se le helaba en las venas. La condesa también lo sintió. Se volvió hacia él con los ojos abiertos por el miedo. Él está aquí. El viento rugió fuera.
Pero en ese instante, lo único que importaba era lo que estaba del otro lado de la puerta. La tormenta había llegado. Capítulo 7. El llamado del pasado. El golpe en la puerta resonó como un trueno dentro de la habitación. No era el sonido casual de un huésped extraviado ni la llamada amable de un sirviente. Era un golpe seco, preciso, con la certeza de quien sabe que lo atenderán. El aire en la estancia se volvió denso, casi irrespirable. La condesa se aferró al respaldo de la silla, su rostro pálido como la nieve, sus labios entreabiertos en un susurro apenas audible. «Es él». Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No conocía a Alexandr Volkov en persona, pero había escuchado historias. Relatos susurrados en los pasillos de palacios y cafés de Viena, en salones privados de París, donde el vino y el miedo corrían por igual. Decían que su sombra llegaba antes que él, que su mirada podía congelar la sangre y que, cuando llamaba a una puerta, nunca se iba sin obtener lo que quería. El segundo golpe fue más fuerte. Él sintió el impulso primitivo de huir, de buscar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando miró a la condesa, supo que no podía abandonarla. «No responderemos», dijo en voz baja, casi en un susurro. La condesa asintió, pero su respiración era rápida, entrecortada. El tercer golpe fue un estruendo. El silencio que siguió fue peor. La condesa miró la ventana, luego la puerta. Sus ojos reflejaban el dilema que se tejía en su mente: quedarse y enfrentar lo inevitable o arriesgarse a huir por la tormenta. Él tomó una decisión. «Venga». Le tomó la mano y la llevó hacia la chimenea, donde una puerta secreta, oculta tras un panel de madera, se abría a un pasillo estrecho. «Por aquí». La condesa no preguntó cómo lo sabía. En momentos así, las preguntas sobraban. Cruzaron el umbral justo cuando el siguiente golpe en la puerta sacudió la habitación. El pasillo era oscuro y frío, apenas iluminado por la tenue luz de la chimenea detrás de ellos. Él sintió el temblor de la condesa en su brazo, pero no se detuvo. «¿A dónde vamos?», susurró ella. «Aún no lo sé», respondió él. «Pero lejos de aquí». El pasillo desembocaba en una escalera de piedra. El hotel era antiguo, construido sobre ruinas de otra época, y los pasadizos secretos eran parte de su historia olvidada. Bajaron con cuidado, cada paso acompañado por el sonido lejano de la tormenta. La madera crujía, y el viento gemía en las grietas de las paredes. De repente, un sonido los detuvo. Pasos. No los suyos. Él sintió como la condesa se tensaba a su lado. «Nos siguen», susurró ella. Él apagó la vela que sostenía. La oscuridad los envolvió por completo. Los pasos se acercaban. Lentos. Seguros. El corazón le latía con fuerza. No podían quedarse allí. «Sígame». Tomó su mano y la guió por el pasadizo. Su única esperanza era encontrar una salida antes de que fueran atrapados. Llegaron a una puerta al final del pasillo. Él giró la manija, pero estaba cerrada. No. Buscó a tientas en su chaqueta. Una ganzúa. Había aprendido a forzar cerraduras en otro tiempo, en otra vida. Los pasos estaban cada vez más cerca. El primer intento falló. El segundo también. El tercero. Un clic. La puerta se abrió. No hubo tiempo de celebrar. Cruzaron y la cerraron tras ellos justo cuando una sombra apareció en el pasillo. La condesa contuvo el aliento. Al otro lado de la puerta, la sombra se detuvo. Escucharon una respiración pesada. El silencio era absoluto. Luego, los pasos se alejaron. Él dejó salir el aire que había estado conteniendo. «¿Estás bien?», susurró a la condesa. Ella asintió, pero su mano temblaba en la suya. Miró a su alrededor. Estaban en una bodega llena de barriles de vino y cajas de provisiones. «Necesitamos salir de aquí», dijo él. Pero la condesa no respondió. Él la miró. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de él. Él se volvió lentamente. Y ahí, en la penumbra, vio la silueta de un hombre. De pie, inmóvil. Esperándolos. Alexandr Volkov había llegado. Capítulo 8. El ojo del depredador. La penumbra de la bodega se sentía como una trampa, un encierro en el que el tiempo se disolvía en gotas de sudor frío. Alexandr Volkov no se movía. Su silueta, apenas iluminada por el resplandor de una lámpara de aceite en la pared,
parecía esculpida en sombra y amenaza. Él sintió el impulso de retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. La condesa, detrás de él, apenas respiraba. El ruso habló con voz grave, serena, como quien tiene todo el tiempo del mundo. Sabía que nos encontraríamos. No era una pregunta, sino una certeza. Él sintió su garganta seca, pero no podía mostrar debilidad. No sé quién eres, respondió, aunque la mentira era delgada como el hielo en primavera. Volkov sonrió levemente, un gesto sin alegría. Sabes perfectamente quién soy. Avanzó un paso, y la condesa apretó la mano de su compañero. Él la sintió temblar. Por favor, Alexandre, susurró ella. El ruso ladeó la cabeza, observándola como un lobo que descubre a una presa herida. Ah, querida Natalia. Sigues teniendo la costumbre de suplicar. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La condesa no había mencionado su nombre verdadero en toda la noche. Volkov fijó su mirada en él. Dime, ¿qué se siente proteger a una mujer que te ha mentido desde el primer momento en que la viste? La duda arañó su mente como uñas en un cristal. Mientes, dijo él, aunque no estaba seguro. Volkov sonrió. Lo que te contaré no es una historia agradable. Otro paso. Él no se movió, pero sintió el peso de la verdad acercándose como una tormenta. Déjalo en paz, interrumpió la condesa, su voz más firme ahora. Pero Volkov no le prestó atención. Su presa no era ella. No es la primera vez que Natalia intenta huir, continuó. Ni la primera vez que un hombre se cree su protector. Ha perfeccionado el arte de la desesperación, la mirada inocente, la fragilidad fingida. Y cada vez que un alma noble extiende su mano para salvarla, lo arrastra con ella al abismo. Él sintió su corazón martillar contra su pecho. No le creas, susurró la condesa. No le creas, por favor. Pero en los ojos de Volkov no había necesidad de mentir. Mira a tu alrededor. ¿Ves una salida? Él no respondió. Volkov sonrió otra vez. No la hay. Y entonces, de la oscuridad detrás del ruso, emergieron dos sombras más. Hombres de hombros anchos, vestidos con abrigos largos, con manos pesadas y armas ocultas bajo la tela. Él sintió el peso de la realidad caer sobre sus hombros. Estaban atrapados. ¿Qué quieres?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Volkov suspiró. Que tomes una decisión. Hizo un gesto con la mano, y uno de sus hombres se adelantó, arrojando algo al suelo. Un arma. La condesa o tú, dijo Volkov, con la calma de quien ofrece una copa de vino. Solo uno de ustedes sale de aquí. Él sintió el frío del acero en su piel cuando tomó la pistola. La condesa sollozó. No lo hagas, susurró ella. Volkov cruzó los brazos. Tienes 10 segundos. El tiempo se encogió hasta convertirse en un instante. Su mente se llenó de imágenes. La condesa mirándolo bajo la luz de la lámpara, la tormenta sobre la ciudad, la puerta secreta, el miedo en sus ojos, las palabras de Volkov. 1, contó el ruso. Él levantó la pistola. La condesa se cubrió la boca con la mano, sus ojos llenos de lágrimas. Os. Apuntó directamente al pecho de Volkov. El ruso sonrió. Race. El dedo en el gatillo. 4. Un golpe seco en la nuca. Oscuridad. Capítulo 9. En el abismo de la sombra. El frío de la piedra contra su mejilla fue lo primero que sintió al despertar. El mundo giraba, un torbellino de sombras y ecos distantes. Su cabeza latía con una punzada aguda, el dolor irradiando desde la base del cráneo hasta sus sienes. Parpadeó, tratando de aclarar la visión. La penumbra lo envolvía como un sudario. Apenas una lámpara colgante oscilaba suavemente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de ladrillo húmedo. Trató de moverse, pero el tirón de unas ataduras en sus muñecas lo detuvo. Atado. La realidad lo golpeó como una ola helada. Volkov. La bodega. Condesa. Se enderezó con dificultad, el crujido de la madera bajo él resonando en el silencio opresivo. Su respiración era un eco contenido entre las paredes de aquel lugar desconocido. Veo que has despertado. La voz emergió de la penumbra con la tranquilidad de una fiera que observa a su presa. Alexandre Volkov se deslizó fuera de la sombra, su silueta recortada contra la débil luz. Su expresión era la misma de siempre,
calculadora, inescrutable. Debo admitir que tienes agallas, continuó, acercándose con la elegancia cruel de un depredador. Apuntar un arma contra mí requiere determinación. El peso de la noche caía sobre sus hombros como una losa. ¿Dónde está ella? Su voz era ronca, áspera. Volkov se detuvo a pocos pasos, cruzándose de brazos. La condesa, está bien. O al menos, tan bien como puede estar alguien en su posición. Una ira sorda le recorrió las venas. Si le haces daño. El ruso inclinó la cabeza, entretenido por la amenaza. ¿Y qué harás al respecto? Preguntó con sorna. Mírate. Un hombre atado a una silla, en un sótano del que nadie sabe su ubicación. La impotencia le estrangulaba la garganta. Volkov suspiró, como si todo aquello fuera una trivialidad. Lo que me resulta fascinante, prosiguió, es la facilidad con la que caes en el mismo error que tantos antes que tú. La crees una víctima. Pero dime, ¿cuánto sabes realmente de ella? Él no respondió. Te contaré algo curioso, siguió Volkov, apoyándose en la mesa de madera que los separaba. No es la primera vez que la condesa logra que alguien juegue a ser su salvador. Hace 5 años, en Viena, un hombre como tú, honorable, valiente, noble, cayó en la misma trampa. ¿Sabes cómo terminó? Apretó los dientes, rehusándose a escuchar. Muerto. El silencio se espesó en el aire. Y antes de él, otro en Praga. Y otro en Budapest. Todos fascinados por su fragilidad, por su aparente desamparo. Todos convencidos de que ella era la víctima. Cada palabra se clavaba en su mente como un puñal en carne viva. «Mientes», escupió. «¿Miento?» Volkov sonrió, casi con lástima. «¿Cuánto te ha contado realmente? Te dijo por qué huye». El latido en sus sienes retumbaba con fuerza. «Porque la persigues». El ruso rió suavemente. «¿Y por qué la perseguiría? ¿Qué crees que me ha hecho?» La duda comenzó a enredarse en su pecho. «Es una mujer sola», replicó, su voz menos firme de lo que quisiera. «Atrapada en un mundo que quiere destruirla. Un mundo que ella misma ha ayudado a construir». Volkov se inclinó, acercando su rostro al suyo. «Dime, ¿alguna vez has visto a la condesa llorar?» El recuerdo se deslizó como un espectro en su memoria. La noche anterior, la lámpara temblorosa, las lágrimas brillando en sus mejillas. «Sí». Volkov asintió. «Por supuesto que sí. Llora cuando sabe que debe hacerlo. Llora porque las lágrimas son armas más poderosas que cualquier daga». La semilla de la incertidumbre se plantó en su pecho. Volkov Nderizo. «Pero no te preocupes. No me interesa destruirte». Su voz se tornó más grave. «Solo quiero que tomes una decisión». Señaló la puerta al fondo del sótano. «Ahí está la condesa. Puedes entrar y verla. Puedes escuchar lo que tiene que decirte». Él no respondió. «Pero cuando lo hagas, tendrás que elegir». Volkov se inclinó una última vez, susurrando con una sonrisa helada. «¿Seguirás protegiendo a una sombra, o abrirás los ojos de una vez por todas?» La puerta rechinó al abrirse. Él tragó saliva. Y cruzó el umbral. Capítulo 10. El rostro de la verdad. El aire del cuarto era denso, impregnado de un perfume que apenas lograba disimular el olor a encierro y humedad. La lámpara oscilante iluminaba la figura sentada en el centro de la habitación. Condesa. Estaba allí, sujeta a una silla con las muñecas atadas, el cabello oscuro cayendo en ondas sobre su rostro inclinado. Su vestido, antes impecable, mostraba signos de desgaste y suciedad. Pero lo que más lo estremeció fue su expresión. No era la de una víctima indefensa, sino la de alguien que había esperado este momento. Vinist. Su voz sonó serena, sin rastro de miedo ni alivio. Él avanzó con cautela, sus pasos resonando en la madera desnuda del suelo. «¿Estás bien?», preguntó, intentando encontrar en sus ojos la fragilidad que Volkov decía que era una máscara. Ella alzó la vista, y en esos ojos oscuros había algo diferente. Algo que no había notado antes. «¿Qué te ha dicho?», inquirió con suavidad. Las palabras de Volkov aún latían en su mente. «¿Alguna vez la has visto llorar?». «Llora porque las lágrimas son armas más poderosas que cualquier daga». La duda se enroscó en su garganta. «¿Es cierto?».
Su voz era apenas un murmullo. ¿Todo lo que él dijo? La condesa inclinó la cabeza levemente, como si considerara la pregunta. Luego, con un suspiro, se acomodó mejor en su asiento, los grilletes en sus muñecas tintineando con un sonido metálico. ¿Qué te dijo exactamente? Él apretó los dientes. Dijo que otros han muerto por ti. Que no eres lo que pareces. Ella no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo. No con sorpresa, ni con indignación, sino con algo parecido al cansancio. ¿Y tú lo creíste? No supo qué responder. Dime la verdad, exigió él, con un tono más severo. No quiero más mentiras. La condesa exhaló lentamente. Todo el mundo miente, susurró. Yo también. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué te persiguen? Ella cerró los ojos un instante. Porque yo también he perseguido. La respuesta lo golpeó con la fuerza de un vendaval. No, negó con la cabeza, retrocediendo. No puede ser. Ella lo miró fijamente. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Él asintió, su mente regresando a aquella noche en el baile, a la forma en que ella parecía haber aparecido de la nada. Su fragilidad, su necesidad de ayuda. Yo sabía quién eras antes de que te acercaras a mí, susurró ella. El tiempo pareció detenerse. ¿Qué? Ella bajó la mirada. No fue casualidad. No fue un encuentro fortuito. Yo te busqué. Sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. ¿Para qué? La condesa no respondió de inmediato. Porque necesitaba a alguien como tú. ¿Alguien como yo? Repitió, con una mezcla de furia y desconcierto. Alguien noble. Alguien dispuesto a luchar por una causa sin cuestionar demasiado. Alguien que pudiera ser mi escudo hasta que encontrara una salida. El mundo a su alrededor se desmoronó en pedazos. Entonces, ¿todo esto fue una mentira? Ella entrecerró los ojos. No todo. Dímelo. Su voz tronó en la habitación. Me utilizaste. El silencio se extendió entre ambos como un abismo insalvable. Sí. El golpe fue brutal. Pero, continuó ella, no de la manera en que crees. La condesa suspiró y alzó la vista, su mirada más sombría que nunca. Yo también he sido una cazadora, pero también una presa. He cometido errores, y los he pagado con sangre. He hecho cosas que no puedo deshacer. Pero una cosa es cierta. Se inclinó levemente hacia él. No te mentí cuando dije que necesitaba tu ayuda. Él sintió una amarga ironía en aquellas palabras. ¿Y ahora qué se supone que haga con esto? Susurró. Ella lo observó en silencio. Haz lo que quieras, murmuró. Pero decide rápido. Un sonido retumbó en la distancia. Pasos. El tiempo se acababa. Y él aún no sabía qué camino tomar. Capítulo 11. La sombra que acecha. El eco de los pasos resonaba en el pasillo. Pesados, acompasados, marcaban el ritmo de una cacería inexorable. Él sintió como la adrenalina le recorría las venas. Su mente gritaba que debía actuar, pero su cuerpo permanecía paralizado, como si la confesión de la condesa lo hubiese encadenado al suelo. Tenemos que irnos, murmuró ella, con una urgencia contenida. Pero él no podía moverse. Su pecho se elevaba y descendía con rapidez, la rabia burbujeando en su interior como un volcán a punto de estallar. Tú, su voz temblaba. Muses. Ella entrecerró los ojos. Sí. Un nuevo estruendo en la distancia. Los pasos se acercaban. Maldita sí. Gruñó él, apretando los puños. Todo lo que había creído, todo por lo que había luchado, de pronto parecía una burla cruel. Él había arriesgado su vida por ella. Había desafiado a hombres peligrosos, cruzado fronteras, cometido actos que jamás se habría atrevido a imaginar. ¿Y para qué? Para descubrir que todo había sido parte de un juego. El ruido de una puerta abriéndose de golpe lo sacó de su trance. No había tiempo para debates. Ella tenía razón. Debían irse. No he terminado contigo, gruñó, con la mandíbula tensa. La condesa no respondió. Solo asintió con la cabeza, y con un movimiento ágil, se liberó de las ataduras que la sujetaban. ¿Cómo? Comenzó a preguntar él, pero ella ya se estaba poniendo de pie. No me amarraron bien, respondió con un dejo de ironía. Se confiaron.
Por supuesto que lo hicieron. Ella no era una simple prisionera. Era un depredador disfrazado de presa. Sin esperar más, la condesa corrió hacia la ventana. Con un movimiento ágil, la abrió de par en par, dejando que el aire helado de la noche se filtrara en la habitación. «Vamos». Él dudó por una fracción de segundo. Pero luego, el sonido de las botas en el pasillo lo obligó a tomar una decisión. Sin mirar atrás, la siguió. Saltaron al exterior justo en el instante en que la puerta del cuarto se abría de golpe. La caída fue brusca. El suelo empedrado lo recibió con violencia, golpeando sus costillas. Sintió un agudo dolor en el costado, pero no había tiempo para lamentaciones. La condesa ya estaba en pie. No necesitaba que se lo repitieran. Ambos echaron a correr por los callejones estrechos, esquivando sombras y faroles titilantes. El sonido de los perseguidores los seguía de cerca. Él podía oír sus voces. «Ahí van». El retumbar de botas contra la piedra se aceleró. No podían detenerse. No podían fallar. La condesa lo guió a través del laberinto de calles, doblando esquinas con una seguridad que lo sorprendió. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó él entre jadeos. «A un lugar seguro», respondió ella sin mirarlo. Pero él ya no confiaba en sus palabras. Aún así, no tenía otra opción. El camino se tornó más angosto. Las calles se volvían pasajes oscuros, casi impenetrables. Y entonces, ella se detuvo de golpe. «Por aquí». Se giró y comenzó a empujar una vieja puerta de madera, medio oculta entre dos edificios. «¿Qué es este lugar?», preguntó él, con el pulso acelerado. «La única salida que nos queda». Antes de que pudiera replicar, la condesa desapareció en la penumbra. Él la siguió. El interior era frío y polvoriento. Un almacén abandonado, con techos altos y vigas de madera carcomidas. «Aquí estaremos a salvo, por ahora», susurró ella. Él cerró los ojos un instante, intentando recuperar el aliento. Pero la paz duró poco. Un ruido. Algo crujió en la oscuridad. Y entonces, una voz. «Sabía que vendrías aquí». Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Gyro la cabeza lentamente. Y lo vio. Volkov. Parado a unos metros de ellos, en la penumbra, con una pistola en mano y una sonrisa lobuna en los labios. Siempre fuiste predecible, querida. La condesa no se movió. Él sintió como su cuerpo se tensaba, cada músculo en alerta. La cacería no había terminado. Apenas estaba comenzando. Capítulo 12. El precio de la verdad. El almacén olía a madera podrida y humedad. Sombras alargadas danzaban en las paredes, proyectadas por la débil luz de un farol colgado del techo. Volkov no se movió. La pistola en su mano parecía una extensión de su propio cuerpo, apuntando directamente al pecho de la condesa. Siempre tan escurridiza, su voz era un susurro serpentino. «Pero esta vez no escaparás». Él sintió como su propio corazón martillaba contra sus costillas. No tenía armas. No tenía un plan. Solo tenía el peso de la incertidumbre y el sabor amargo de la traición. La condesa tampoco se inmutó. «Sabes que si nos matas, jamás conseguirás lo que buscas». Volkov soltó una carcajada seca. Oh, querida. «Tú aún crees que tienes el control, ¿verdad?». El ruso avanzó un paso. Ella no retrocedió. Él quería gritar, hacer algo, pero la tensión era un puño invisible que lo mantenía inmóvil. «Dime, ¿realmente crees que puedes negociar conmigo?». Continuó Volkov. «Porque la única razón por la que no he apretado el gatillo es porque disfruto verte luchar contra lo inevitable». Su dedo jugueteó con el gatillo. El sudor perlaba la frente de él. Sabía que un solo movimiento en falso significaría la muerte. Pero entonces, algo cambió. Un sonido en la lejanía. Pasos. No solo uno. Múltiples. Volkov también lo escuchó. Su expresión se endureció. «¿Qué hiciste?», espetó, girando la cabeza apenas un instante. Ese segundo fue suficiente. La condesa se movió. Con una rapidez letal, se lanzó hacia él. Hubo un forcejeo. La pistola se disparó. El estruendo reverberó en el almacén. Él sintió como el aire se cortaba con la detonación. Su instinto lo hizo moverse, lanzándose hacia Volkov. Un puño.
Un impacto seco. Volkov gruno tambaleandos. Pero era fuerte. Más fuerte de lo que él esperaba. Se recuperó en un instante, lanzando un golpe que lo hizo chocar contra una viga de madera. El dolor explotó en su espalda. La condesa, mientras tanto, forcejeaba con la pistola. Otro disparo. Chispas volaron cuando la bala impactó contra un metal oxidado. Y entonces, los pasos se hicieron más claros. No estaban solos. ¡Alto ahí! La voz resonó como un trueno. Volkov giró la cabeza y maldijo en ruso. Hombres armados irrumpieron en el almacén, sus rifles brillando bajo la tenue luz. La condesa sonrió. ¿Creíste que no tenía un plan? Volkov frunció el ceño. Esto aún no termina. Y sin previo aviso, lanzó un pequeño cilindro al suelo. Humo. Denso y blanco, llenó la estancia en cuestión de segundos. Él sintió como el aire se volvía irrespirable. Tosió, tratando de ver a través de la neblina artificial. Gritos. Órdenes confusas. Disparos. Se cubrió la boca con la manga, avanzando a tientas. Condesa. Gritó. No hubo respuesta. El caos se apoderó del almacén. Sombras moviéndose. Silbidos de balas surcando el aire. Y entonces, el frío acero de una hoja se apoyó en su garganta. «Te tengo». La voz de Volkov era un susurro en su oído. Él sintió el filo presionando su piel. El pánico lo paralizó. Pero antes de que pudiera reaccionar, otro disparo. Volkov gruno. El cuchillo cayó. Él giró la cabeza. Y allí estaba ella. De pie entre la humareda, con una pistola en la mano y una expresión de acero. «Te dije que esto aún no termina», murmuró la condesa. Volkov su tambaleó. Un hilo de sangre se deslizaba por su costado. Sus ojos, llenos de odio, se clavaron en los de ella. Pero no dijo nada. Y luego, con un último gruñido, se esfumó entre la niebla. El almacén quedó en un silencio sepulcral. Él cayó de rodillas, jadeando. Lo me taste. La condesa negó con la cabeza. No. Pero está herido. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, lo entendió todo. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado. Capítulo 13. El sendero de las sombras. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas, pero en las entrañas de sus callejones, la oscuridad no descansaba. Él corría, sintiendo el peso de cada respiración, el eco de sus propios pasos rebotando en las paredes de piedra húmeda. No podía detenerse. No aún. La herida en su costado ardía como fuego líquido, pero el miedo le proporcionaba la adrenalina suficiente para seguir avanzando. La condesa lo seguía de cerca, su figura esbelta apenas una sombra en la penumbra, sus ojos encendidos por la determinación de quien ha decidido no perder más. Detrás de ellos, los hombres de Volkov no tardarían en alcanzarlos. El ruso había desaparecido en el humo, pero sus secuaces no eran tan fáciles de despistar. Cada giro errático que tomaban era una apuesta, una esperanza de hallar un resquicio por donde escapar de la cacería. Los pasos tras ellos eran constantes, implacables, como si la misma muerte los persiguiera sin tregua. A la vuelta de un pasillo angosto, él divisó una puerta de madera medio abierta, apenas un resquicio de sombra en la pared. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, empujando su peso contra la entrada y sintiendo el crujido de los goznes al ceder. La condesa se deslizó tras él con la elegancia de quien ha jugado antes con la muerte. La puerta se cerró con un golpe seco y ambos quedaron sumidos en la penumbra. El aire dentro del edificio era rancio, cargado del aroma de libros viejos y cera derretida. Se encontraban en una antigua biblioteca, olvidada por el tiempo. Las estanterías torcidas se alzaban a su alrededor como centinelas mudos, testigos de un pasado que solo existía en el polvo acumulado. Él se dejó caer contra una de las paredes, apretando los dientes al sentir el dolor punzante de la herida. La condesa se arrodilló junto a él, su mirada examinándolo con la precisión de un cirujano y la preocupación de alguien que no quiere admitir lo mucho que teme perderlo. «No puedes seguir corriendo así», murmuró. Él esbozó una sonrisa torcida, más un reflejo del agotamiento que de cualquier humor real. «¿Y qué sugieres?» Que nos entreguemos. Ella no respondió de inmediato. En cambio, sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y lo presionó contra la herida con manos firmes. El contacto lo hizo jadear, pero no se apartó.
Dije que no puedes seguir corriendo así. No dije que debamos rendirnos. Sus ojos se encontraron. Hubo un momento de silencio, un susurro en el que el tiempo pareció suspenderse entre ellos. Desde el exterior, los ecos de voces se acercaban. Se han metido por aquí, revisen cada rincón. Él cerró los ojos por un instante, escuchando la cercanía del peligro. La condesa apretó más el vendaje improvisado y luego se puso de pie con la elegancia de una guerrera. Hay una salida trasera. Ven, no podemos quedarnos aquí. Él se obligó a levantarse, aunque su cuerpo protestó con cada fibra. Se apoyó en una de las estanterías por un segundo, y al hacerlo, su mirada cayó sobre un libro abierto en un atril cercano. El título estaba desvanecido por los años, pero el contenido de la página parecía gritarle desde el papel. Un dibujo de un medallón antiguo, con inscripciones que le resultaban demasiado familiares. Su respiración se aceleró. La condesa, notando su distracción, frunció el ceño. ¿Qué sucede? Él pasó un dedo tembloroso sobre la imagen. Sí. Este es el medallón que llevaba Volkov. Un silencio denso los envolvió. Ella se inclinó sobre el libro, leyendo las palabras con rapidez. Es un símbolo antiguo. Una llave. Él la miró, la chispa de una revelación prendiendo fuego en sus pensamientos. No es solo una llave. Es el mapa. El sonido de madera crujiendo bajo el peso de botas les recordó que el tiempo se agotaba. La condesa arrancó la página del libro y la dobló con precisión antes de guardarla en su chaqueta. Entonces nos lo llevamos. Él asintió, sintiendo una renovada determinación reemplazar el dolor. Y juntos, se adentraron en las sombras, siguiendo el camino que los llevaría al corazón del misterio. Capítulo 14. El corazón del laberinto. El aire de la madrugada se filtraba entre los tejados de la ciudad, como un susurro que prometía secretos y traiciones. La condesa y él avanzaban con cautela, moviéndose entre las sombras de callejones estrechos, donde la luz de los faroles apenas rozaba el suelo adoquinado. Cada rincón era una trampa potencial, cada sonido un aviso de que la persecución no había terminado. No podían quedarse en la biblioteca. La página arrancada del libro ardía en el bolsillo de la condesa como un presagio. Aquel medallón que Volkov llevaba en su pecho no era solo una joya exótica, era una clave. Y ellos, por casualidad o destino, se habían convertido en los guardianes de un secreto que no les pertenecía. Dime que tienes un plan, murmuró la condesa, sin dejar de caminar. Él apretó los labios, sintiendo la tensión acumulada en sus hombros. No exactamente un plan, pero tengo una dirección. Ella arqueó una ceja, pero no se detuvo. ¿Y cuál es? El laberinto bajo la ciudad. Ella se giró hacia él, deteniéndose en seco. ¿Los túneles? ¿Estás loco? Él suspiró. Sabía que sonaba descabellado, pero todo en esa noche lo era. Mira esto. Sacó la página doblada y la extendió ante sus ojos. Sus dedos recorrieron las líneas antiguas, los símbolos que parecían ser más que simples adornos. Había algo ahí, una geometría oculta en las inscripciones. La condesa entrecerró los ojos. Esto, susurró, inclinándose más. Sí. Es un mapa. Ella lo observó con incredulidad y luego bajó la mirada nuevamente al papel. Los túneles están cerrados desde hace años. No todos, respondió él. Y sin más explicaciones, comenzó a andar. El camino hacia la entrada del laberinto subterráneo no era fácil. Tuvieron que atravesar plazas semidesiertas, evitar patrullas que buscaban indicios de su fuga y moverse con rapidez entre mercados nocturnos donde los murmullos viajaban más rápido que las sombras. Finalmente, llegaron a una antigua iglesia en ruinas. La torre inclinada aún se alzaba sobre ellos, testigo de un tiempo en el que las paredes sagradas protegían a los desesperados. Ahora, solo quedaban escombros y un altar cubierto de polvo. «Ayúdame con esto», susurró él, señalando una losa de piedra en el suelo. Con esfuerzo, ambos la deslizaron hasta revelar una abertura oscura. Un hedor a humedad y tierra vieja brotó de las profundidades. La condesa tragó saliva. Si esto es una trampa, te mataré yo misma. Él sonrió de lado. Después de ti, entonces. Ella le lanzó una mirada asesina, pero descendió primero. El túnel era estrecho y frío, la piedra resbaladiza por la humedad. Avanzaron con linternas que apenas iluminaban unos metros delante de ellos.
El silencio era total, salvo por sus propios pasos y el latido acelerado de su sangre. Y entonces, tras varios minutos de avanzar en la penumbra, lo vieron. Una puerta de hierro, cubierta de inscripciones idénticas a las del medallón de Volkov. La condesa se giró hacia él, la respiración entrecortada. No es solo un mapa. Es una entrada. Él asintió, sintiendo como la adrenalina volvía a recorrer su cuerpo. Detrás de esa puerta, estaba la verdad que Volkov intentaba ocultar. Y ellos estaban a punto de abrirla. Capítulo 15. El secreto del umbral. El metal frío de la puerta parecía palpitar bajo sus dedos, como si ocultara en su interior el aliento de una presencia dormida. Las inscripciones, intrincadas y misteriosas, parecían cobrar vida a la tenue luz de las linternas, reflejando sombras danzantes sobre la piedra húmeda de los túneles. La condesa tomó aire con dificultad. Si cruzamos esta puerta, no habrá vuelta atrás. Él asintió, deslizando los dedos por los grabados del medallón. Nunca la hubo. Con un leve temblor, encajó la joya en la ranura central de la puerta. Un instante de silencio absoluto se extendió entre ellos, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Luego, un leve crujido reverberó en la penumbra. Las inscripciones comenzaron a iluminarse, emitiendo un resplandor azul pálido. La condesa dio un paso atrás instintivamente, pero él se mantuvo firme. El hierro vibró y, con un quejido profundo, la puerta se abrió. El aire que emergió de la oscuridad era distinto, denso y cargado de algo más que el polvo de los siglos. Era un aire antiguo, lleno de memorias olvidadas y promesas incumplidas. Adelante se extendía un pasillo de piedra, más ancho que los túneles por los que habían descendido. A ambos lados, estatuas erosionadas por el tiempo parecían observarlos, testigos inmóviles de un secreto enterrado. La condesa tragó saliva. Dios mío. Él levantó la linterna, iluminando el suelo. Un mosaico parcialmente destruido cubría las losas, formando lo que parecía un mapa estelar. Pero algo estaba mal. Esto no es solo un pasadizo, murmuró, agachándose para trazar con la yema de los dedos el diseño de las constelaciones. La condesa se inclinó junto a él, observando los dibujos con el ceño fruncido. No reconozco este cielo. Porque no es el nuestro. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. La condesa lo miró, los ojos oscuros brillando con una mezcla de temor y fascinación. ¿Qué estás diciendo? Él alzó la mirada hacia las estatuas. Que este lugar no fue construido para nosotros. Antes de que ella pudiera responder, un estruendo sacudió el túnel detrás de ellos. Se giraron al unísono. Las sombras en el pasillo parecieron moverse. Y entonces, sintieron que ya no estaban solos. Las puertas del misterio se han abierto, y el sendero ante nosotros sigue extendiéndose en la penumbra. Cada palabra ha sido un paso más profundo en los pasadizos de la historia, en los laberintos de la memoria, en los ecos de un tiempo que aún resuena entre las sombras. Este no es el final, sino el inicio de un viaje aún más grande. Una travesía que aguarda ser narrada, explorada, sentida. La voz que da vida a estos relatos no se detiene aquí. Al contrario, es un eco que se expande, una luz que sigue iluminando lo oculto. El canal de audiolibros es la llave que abre más puertas, la brújula que guiará hacia nuevas historias, nuevos enigmas, nuevas emociones. Que esta historia sea solo una de tantas, que las voces sigan tejiendo relatos y que cada escucha sea una inmersión en lo desconocido. Los secretos nunca duermen. Y las historias, como el destino, siempre encuentran el momento de ser contadas.